Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Hermanos, qué bueno estar con ustedes en la iglesia, compartiendo, celebrando que nuestro Señor está vivo y que Dios en un momento de la historia se hizo un hombre y se limitó al tiempo y al espacio con el propósito de redimirte a ti, mi hermano, de redimirme a mí. Y eso es bueno, sobre todo en estos tiempos, recordarlo. Así que, hermanos, yo quiero que aprovechemos el tiempo. Si te es posible, ponte sobre tus pies, abre tu Biblia o enciende tu Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Vamos a estar abordando esos pasajes muy conocidos por cristianos y no cristianos acerca de la mujer que fue sorprendida en adulterio. A modo de introducción, hermanos, vamos a leer en el capítulo 8, desde el verso 3 hasta el verso 5. Evangelio de Juan, capítulo 8, desde el verso 3 hasta el verso 5. Y leemos la palabra en el nombre del Señor. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Padre, te damos gracias por tu palabra. Rogamos, oh Señor, que tu Espíritu Santo sea edificando a la iglesia con el poder de tu palabra. Solo el Espíritu puede, oh Señor, traer edificación, oh Dios. Yo solo soy un instrumento imperfecto. Es el Espíritu, oh Dios, que puede traer cualquier convicción, cualquier edificación, oh Señor, a nuestros corazones. Así que rogamos, oh Dios, que en esta mañana tú te dignes a bendecirnos con una porción más de tu Espíritu para que veamos a Cristo aún más glorioso, oh Señor, y lleno de gracia como Él es. En Cristo Jesús oramos y pedimos esto. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En 1997, hermano, se publicó un artículo polémico, o sea, un artículo que provocó muchos comentarios en su momento, llamado o titulado El lesbianismo y la Biblia. Oiga qué nombre. Y este artículo reflejaba los pensamientos acerca de la comunidad LGBT, que muchos hemos escuchado acerca de ella, de la comunidad de los homosexuales y todos aquellos que tienen otras preferencias y orientaciones sexuales, y también reflejaba las enseñanzas bíblicas sobre la homosexualidad. Y la autora de este artículo, que su nombre es Rosaria Butterfield, en ese momento era una profesora de renombre de literatura y estudios feministas en la Universidad de Siracusa, Nueva York. Y dicho sea de paso, también era una mujer lesbiana. Por lo que esta mujer basó todo su odio y lo que ella entendía que estaba mal en el cristianismo con relación a la homosexualidad. En este artículo, Rosaria abordaba lo que ella entendía lo que eran malas interpretaciones de la Biblia que se han dado a través de la historia para que los cristianos y conservadores estuviéramos en contra de la homosexualidad. Ella abordaba todos estos textos diciendo que han sido malinterpretados históricamente con el único fin de discriminar a personas con una orientación sexual diferente. En respuesta a esto, imagínense ustedes, 1997 no había redes sociales, no había ni Facebook ni Instagram. En respuesta a esto, Rosaria recibió decenas de cartas de hombres, líderes religiosos, hombres conservadores, hombres cristianos, criticándola duramente, llena de refutaciones y diciéndole hasta del mal que se iba a morir por ella haber tergiversado lo que dice la Biblia y de promover una agenda que era
en contra de los valores cristianos. Y dicho sea de paso, ciertamente eso es lo que ella había hecho. Pero entre las decenas de cartas que Rosaria recibió, hubo una en especial que le llamó su atención porque era diferente. Y esta carta, yo supongo que decía lo siguiente: Rosaria, te invito a que vengas a nuestro hogar, disfrutemos de un sancocho, de un asopao, y hablemos sobre el tema que tú has publicado. Atentamente, Pastor Ken Smith. Este pastor llamado Ken y su esposa Floyd invitaron a esta mujer lesbiana a tener una conversación respetuosa acerca de su artículo. Ken no le dijo a Rosaria que ella estaba equivocada, ni la intentó convencer inmediatamente de cambiar su postura. En lugar de confrontarla o rechazarla como habían hecho todos, esta pareja, Ken y Floyd, se mostró sinceramente en conocerla, en interesarse por ella como persona. En vez de arrojarle piedras e insultos, ellos se sentaron con ella y la mujer de ella, porque tenía su mujer, en la mesa, a dialogar. Hermano, yo debo confesar que cuando se han producido estas discusiones, hoy en día en las redes sociales, mucho hemos visto cuando se habla de los temas del aborto, que de la ideología de género, que de estas comunidades LGBT y otros temas polémicos, Dios me ha hecho ver que en diversas ocasiones a mí me ha faltado gracia al comentar mi postura, al decir lo que yo pienso que está correcto con relación a lo que dice la Biblia, en relación a lo que esa persona promueve o ese medio promueve. Yo me he puesto del lado de aquellos que señalan y critican duramente a Rosaria, en vez de invitarle a que nos sentemos y dialoguemos y escucharla. Y de esa manera intentar cambiar su perspectiva. Por esa razón, para mí como cristiano que forma parte de esta iglesia local, hablar de este tema, hermano, enfrentarme a la realidad que este texto nos muestra, no ha sido fácil. No ha sido fácil porque en nuestro ser interior hay un juez que antes de otorgar gracia busca juzgar. Muchas veces con un justo juicio, pero otras veces sin ese juicio muy justo. Por lo tanto, mis hermanos, a la luz de esta historia, yo quisiera verdaderamente que el Espíritu de Dios ancle esta verdad en nuestros corazones. Una iglesia que se parece a su Dios es aquella que muestra gracia para con todos. Escúcheme bien, porque esto es muy bonito decirlo, pero cuando lo llevamos a la práctica no es tan fácil. Una iglesia que se parece a su Dios, y hablando de Dios, vamos a ver la actitud de Jesucristo, que es Dios, frente a esta escena. Una iglesia que se parece a su Dios es aquella que muestra gracia para con todos, sin acepción de personas. Ahora bien, hermanos, ¿cómo se ve esto en la práctica? ¿O cómo se debería ver esto en la práctica? En primer lugar, reconociendo, reflexionando que todos nosotros en algún momento hemos estado bajo la misma condición. Antes de abordar estos pasajes que vamos a considerar y que ya leímos una parte de ello, es importante informarles, hermanos, que muchos teólogos y eruditos han validado que esta historia que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 8, no se encuentra en las primeras copias del Evangelio de Juan, sino que fue aparentemente añadida por uno de los copistas en el transcurso de la historia del desarrollo de la Biblia. Sin embargo, aunque tal vez esto no se encuentre originalmente escrito por la pluma de Juan,
Todos los teólogos y eruditos admiten que este es un relato auténtico y que está en plena armonía con lo que Jesús enseñaba y promovía acerca de estos temas. De modo que, habiendo dicho eso, hermanos, leamos el versículo 1 de este capítulo 8. Miren lo que nos dice. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Versículo 2. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él le enseñaba al pueblo. Este relato, como tal vez muchos que han leído el Evangelio de Juan, este relato se ubica en los días en que se celebraba la fiesta de los tabernáculos, que duraba aproximadamente unos 7 días. Y en ese lapso, el pueblo de Israel salía de sus casas a dormir en enramadas, a dormir en tiendas. ¿Para qué? Para conmemorar la forma en cómo ellos vivieron una vez salieron de Egipto. Ustedes recordarán que cuando el pueblo sale de Egipto, ellos comenzaron a morar en tiendas durante su peregrinaje en el desierto. De modo que la fiesta de los tabernáculos era recordar esto, lo que ellos habían vivido, y a su vez darle gracias a Dios por toda la provisión que había hecho con ellos en el desierto, como darle agua en el desierto. Por eso había un día en la fiesta en que se hacía una ceremonia con unos cántaros de agua para conmemorar que Dios le proveyó agua en el desierto. Había otro día en que también se hacía una ceremonia con unas antorchas, con unos candeleros encendidos para conmemorar de que Dios había estado con el pueblo como una columna de fuego. Dicho sea de paso, es en esos días que vemos que Jesús en una ocasión se para y dice: yo soy el agua viva, diciéndole al pueblo que el que tenga sed tiene que venir a él. En el día precisamente en que se hacía la ceremonia con el agua, y en el día en que se hacía la ceremonia con las antorchas y los candeleros encendidos, Jesús dice al pueblo: yo soy la luz del mundo, yo soy la verdadera luz. De modo que el que viene a mí no andará en tinieblas. De manera que esta historia es ubicada dentro de alguno de esos 7 días que se celebraba la fiesta de los tabernáculos. Así que Jesús madruga y, como de costumbre, va al templo y mucha gente se reúne para escuchar las enseñanzas del maestro. Ya desde hace días, los principales sacerdotes y los líderes religiosos estaban buscando una ocasión para que Jesús fuera acusado y arrestarlo. Por lo que ahora ellos van a intentar una nueva estrategia, a ver si pueden atrapar a Jesús y de esa manera llevarlo a un juicio. Una mujer es arrestada, es atrapada frente a la multitud, señalada por su pecado de muerte y con su vida en peligro. Y los líderes religiosos estaban listos para usar a esta mujer como la carnada perfecta para tenderle una trampa a Jesús e incriminarlo. Por eso dice el verso 3 que lo leímos hace un momento: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer fue sorprendida, y oigan la palabra, hermano, en el acto mismo del adulterio. O sea, según ellos le encontraron en la escena. Y la ley de Moisés, porque eran astutos, citaban hasta la palabra de Dios. Y la ley de Moisés nos manda a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Versículo 6, mas esto decían ellos, tentándole para poder acusar a Jesús. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Hermanos, ¿qué sucede cuando la falsa justicia o la justicia propia se encuentra cara a cara con la compasión? Los líderes entienden que tienen el caso perfecto y que el maestro debe decidir el destino de esta mujer. Como si acaso Jesús fuera un ministerio público. Como si acaso Jesús fuera el palacio de justicia de la época.
Correspondía que estos casos fueran llevados ante el Sanedrín, ante aquellos sabios judíos que formaban parte del Sanedrín, que era como el palacio de justicia de la época, y si verdaderamente se encontraba evidencia de que esto había sido así, el Sanedrín debía remitir el caso a Roma, porque Roma, que estaba dominando Israel, era quien tenía la potestad de decidir si realmente le otorgaba pena de muerte o alguna otra pena. Pero ellos astutamente llevan el caso donde Jesús, a ver qué dice el maestro acerca de esto. Y citan la ley para que Jesús viera que el juicio que ellos estaban haciendo era correcto. Según la ley de Moisés, se nos manda a apedrear a tales mujeres. No sé si usted recordará, hermano, el caso Odebrecht que pasó en nuestro país hace unos años. Este caso en nuestro país fue el caso más extraño, porque se acusaba de que esta compañía había pagado sobornos a funcionarios del Estado para conseguir diversas obras del Estado. Lo extraño de este caso era que había una persona que sobornaba, pero no apareció ningún sobornado. Por eso cuando se fue a juicio este caso se cayó, porque había una persona que sobornó, pero ¿y los sobornados dónde están? Y este es un caso similar, hermanos. Hay una mujer adúltera, pero ¿dónde está el hombre? ¿Dónde está el hombre? Porque si la encontraron en el acto mismo del adulterio, como ellos dicen, ¿dónde está el hombre? Porque ciertamente la ley dice en Levítico 20:10 que si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, el adúltero y la adúltera deben morir. El adúltero y la adúltera. Y también vuelve a decir en Deuteronomio 22:22 que si se encuentra un hombre acostado con una mujer casada, los dos morirán. ¿Dónde está el hombre? ¿Solamente encontraron a la mujer? ¿O solamente pudieron atrapar a la mujer? Sin embargo, el gran ausente de este juicio amañado que se está llevando a cabo es el hombre. Hay una adúltera, pero el hombre no se sabe dónde está. Pero más allá de eso, los líderes religiosos buscaban poner a Jesús frente a frente con la ley que fue dada a Moisés, con las enseñanzas de la palabra de Dios. Por eso es que ellos le dicen al final, la ley dice esto, ¿y tú qué dices? A ver si de alguna manera podían atrapar a Jesús. Si Jesús respondía que esta mujer debía ser apedreada, posiblemente ellos podían acusar a Jesús ante los romanos diciendo que Jesús estaba tomando decisiones sin haber remitido el caso a ellos. Pero si Jesús respondía a algo negando lo que decía la palabra de Dios, también iban a acusarlo de que este hombre contradice lo que Dios ha dicho en su palabra. Así que ellos entienden que han puesto a Jesús en jaque mate. Para donde quiera que el hombre se mueva lo tenemos cogido. Esta sí va a funcionar. Jesús, muy pacientemente, inclina su rostro a tierra y comienza a escribir. Y miren, hermanos, yo investigué mucho acerca de lo que Jesús escribió. Y todos los teólogos ya dieron con la respuesta precisa de qué Jesús escribió. No se sabe. Si usted lo sabe, usted me lo dice. Hay mucha teoría de que Jesús estaba escribiendo los pecados de estos hombres, de que Jesús... No se sabe, hermano. Solamente se dice que Jesús estaba escribiendo. Pero no se sabe lo que decía ahí. Pero ahí tenemos a Jesús con su rostro inclinado a tierra, escribiendo algo que no sabemos, la mujer adúltera cerca y todos los líderes y el pueblo rodeándoles. Y lo que sucede a continuación desconcierta a todos los espectadores y a los acusadores. Estos líderes estaban insistiéndoles. Parece que Jesús se quedó callado por un momento. Y estos líderes diciendo, hey, ¿qué tú dices? Queremos escucharte. Miren lo que dice el versículo 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de ustedes esté sin pecado,
sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y como si nada, dice el verso 8, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Hermanos, leer estas palabras sacude nuestras mentes y corazones. Ciertamente, la interpretación que sabemos de este texto es la que la mayoría entendemos, que aquellos que estén libres de pecado son aquellos que pueden acusar. Pero hay dos interpretaciones más, hermanos, que también son dignas de considerar. Hay teólogos que dicen que Jesús se estaba refiriendo a que, ustedes saben que Jesús dice que todo aquel que ha mirado con lujuria a una mujer ha adulterado en su corazón. Entonces los teólogos dicen que Jesús se estaba refiriendo ante estos hombres diciéndole que si están libres de ese pecado, tiren la piedra. O sea, si ustedes realmente nunca han adulterado de ninguna manera, tiren la piedra. Pero también hay otros teólogos que dicen, y que también es digno de considerar, de que esta gente tenían un juicio amañado. Estaban juzgando sin justo juicio. ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde está la correcta interpretación de la palabra de Dios? Estaban juzgando simplemente para tenderle una trampa a Jesús, para buscar engañar al maestro. Por lo tanto, sus acusaciones eran más pecaminosas que el mismo acto, porque estaban juzgando, querían juzgar simplemente para desquitar esa rabia que ellos tenían por dentro. Hermanos, ¿cuántas veces no nos hemos nosotros mismos levantado con el dedo señalador porque un hermano cayó en pecado? ¿Cuántas veces no nos hemos alarmado y juzgado a familias porque su hijo o su hija cayó en fornicación? O porque su hijo o su hija salió embarazada sin haberse casado. Al igual que aquellos que criticaron duramente a Rosaria por su artículo publicado, nosotros nos volvemos jueces y moralistas solamente porque nosotros, por la gracia de Dios, no hemos caído en ese pecado. En ese pecado. La iglesia que se parece a su Dios es aquella que muestra gracia para con todos. Y la manera en que hemos de mostrar gracia es recordando y reconociendo que todos nosotros en algún momento hemos estado bajo una misma condición de pecado, hermanos. Todos. Si alguien vino a Cristo sin pecado, que levante la mano. Este es el momento. La misma palabra nos dice que aquel que piense estar firme, mire bien que no caiga. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 1, verso 2 en adelante, Pablo le dice a Timoteo que él da gracias al que lo fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque lo tuvo por fiel poniéndolo en el ministerio. Pablo no podía creerse que él formara parte de la iglesia, pero más allá de eso, que él fuera un apóstol de Jesucristo. ¿Por qué Pablo? Pablo dice, porque habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pablo ve la gracia de Dios en su vida y dice, lo único que puedo hacer es dar gracias a Dios. Porque por mi pasado, simplemente por mi pasado, yo no debería estar donde estoy. Pero Pablo continúa y agrega lo siguiente: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hay muchas listas en las cuales nosotros nos esforzamos por ser los primeros. En una cita médica, en ese listado que se vuelve interminable. En una ayuda social del gobierno, que quisiéramos ser los primeros, que nos llamen. Ante la búsqueda de un empleo, que sea nuestro primer nombre que aparezca y que seamos los primeros en que nos llamen. Pero yo no creo que ninguno de los que estamos aquí nos gustaría estar en la lista de los primeros pecadores.
como Pablo mismo se incluye. Pero Pablo veía su vida y veía cómo la gracia de Dios había sido sobreabundante con él y reconocía que él en un momento estuvo bajo la misma condición que estaba todo el mundo, lejos de Dios. Lejos de Dios. Y si hay alguien aquí, hermano, que tal vez no sabe o no conoce lo que es la gracia de Dios, te voy a poner un ejemplo bien sencillo. Es como cuando tu hijo o tu hija se porta mal, muy mal, y el niño sabe que se portó mal. Por lo que el niño espera o la niña espera de su padre o su madre es una buena pela y un buen castigo, porque sabe que se portó mal. Sin embargo, tú decides no simplemente no castigarlo, sino que vas al parque con él, le compras un helado y se sientan los dos juntos. Y lo amas. Y con amor lo escuchas y lo instruyes. Eso es gracia. Alguien podría preguntarse o decir, hermano, por entonces eso es como muy permisivo. Porque eso de que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra no se puede aplicar en la iglesia. Porque aquí no debe haber disciplina entonces. Si no se pueden juzgar a ninguno de que esté en pecado, entonces en la iglesia no puede haber disciplina. Pero de ninguna manera, hermanos. El mismo Dios que dijo eso, también estableció la disciplina correctiva que se ha de aplicar con aquellos que caen y persisten en pecado. Mateo capítulo 18, verso 15 en adelante, un texto conocido por nosotros, nos dice que si tu hermano peca, ve y repréndele a sola. Tú fuiste, lo reprendiste. Hermano, mira, yo entiendo que esto no estuvo bien, o que tú me ofendiste aquí. Pero si el hermano no te escucha, entonces continúa diciendo Mateo, lleva contigo a uno o dos o más testigos para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3. No te escucho a ti. Bueno, yo he buscado a hermanos que saben la situación que pasó y hablamos con el hermano. Bueno, pero tampoco lo quiso escuchar. Sigue diciendo Mateo que si no te escucha, entonces si se rehúsa a escucharlo, dilo a la iglesia. Díselo a los pastores. Pastor, está sucediendo esta situación con este hermano o esta hermana. Fui con varias personas más y el hermano se rehúsa a escucharnos. Y si también se rehúsa a escuchar a la iglesia, dice la palabra, sea para ti como gentil y recaudador de impuesto. Es decir, este hermano, por su persistencia en el pecado, por su obstinación en el pecado, la iglesia reunida con los pastores tiene la responsabilidad ante Dios de apartarlo de la comunión de la iglesia. Es decir, hermano, que hay todo un proceso de pasos que se han de llevar a cabo, no con el fin de sacar al hermano de la iglesia, sino que el hermano pueda estar en comunión con Dios y con la iglesia. Y durante todo este proceso, la gracia de Dios debe ser el centro, hermanos. Durante todo este proceso. Una comunidad, hermanos, donde todo el que venga, sin importar su procedencia, pueda encontrar hermanos dispuestos a amarlo. Eso es una comunidad de gracia. Y eso es lo que estamos llamados a hacer, imitar a nuestro Dios. Hermanos, no podemos ver a los amigos que nos visitan o a los vecinos que tenemos alrededor y a los que vienen al culto con frecuencia. No podemos verlos simplemente como almas que necesitan a Cristo. Debemos verlo como que son una persona completa. Porque a veces nos enfocamos en que esa alma necesita a Cristo. Y es una realidad. El alma necesita a Cristo. Pero esa persona tiene necesidades. Y muchas veces vamos con una buena intención de llevarle el evangelio, pero no nos sentamos ni siquiera a escucharlo. A escuchar a esa persona. Esta persona necesita sentir a través de nosotros el amor del Dios que usted y yo predicamos. No simplemente que le llevemos el evangelio. Sí, eso es lo primero. Con eso es que vamos a mano. Pero adicional a eso,
Debemos sentarnos a escuchar a esta persona, ese vecino, hermano, ese compañero de trabajo, ese familiar tuyo que no se ha acercado a Cristo ni a la iglesia. Es posiblemente porque no ha visto de ti una muestra de amor del Dios que tú y yo predicamos. Rosaria fue a la cita con el pastor Ken. Rosaria, la chica que le mencioné al principio. Y a partir de ahí, ella comenzó a reunirse con más frecuencia con el pastor y la esposa del pastor. Incluso llevaba a su novia a las reuniones con ellos, con un pastor, imagínense ustedes. Llevaba a su novia a las reuniones. Y así ella lo hizo durante un tiempo. ¿Por qué? Porque ella sintió que esas dos personas querían interesarse en ella en verdad. Y más allá de ganarla para Cristo, que era el fin último, más allá de ganarla para Cristo, ella vio que estas personas querían amarla a ella como persona, ignorando las ideas que ella tenía feministas, de sus temas lesbianos. Ignorando todo esto, ella vio que ese hombre y esa mujer querían amarla. Luego de Jesús decirle eso a los líderes religiosos, que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, dice el verso 9, que ellos, los líderes, todos los que estaban ahí, acusados por su conciencia, salían uno a uno. Y mire, hermano, que el verso lo dice así mismo, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. En muchos juicios sonoros de Estados Unidos, donde no se permiten cámaras, de seguro usted ha visto que hay unos dibujantes. Son personas que tratan de dibujar la escena para luego ser publicada en los periódicos, en los medios digitales, porque no se permiten cámaras. Yo me imagino, hermano, cómo hubiera quedado ese retrato. Uno a uno saliendo, dejando caer sus piedras. Uno a uno, desde el más viejo hasta el más joven. Dice un comentarista acerca de este pasaje en específico, que ellos abandonaron la escena temiendo sin duda que las faltas secretas de sus vidas, y especialmente su complicidad en este caso, quedarían de manifiesto ante la multitud. Porque evidentemente había una complicidad. Porque si realmente la mujer fue sorprendida en adulterio, traigan el hombre también. Tráiganlo también. Hermanos, esta es una escena prácticamente literal de lo que Romanos 8:1 nos dice. Jesús y la mujer quedaron solos. Y Romanos 8:1 nos dice que ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y es una escena prácticamente literal. Está la mujer junto a Jesús. Junto a Jesús. Y vamos a ver en un momento lo que Jesús luego le dice. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Así como Jesús trató a esta mujer, nosotros como iglesia debemos mostrar gracia a los que están aquí adentro y a los que están allá afuera, porque todos nosotros estuvimos en un momento en incredulidad y en pecado. Y de hecho, luego de que somos creyentes, pecamos y ofendemos a Dios a diario de una manera u otra. Y Dios diario nos dispensa su gracia. Su gracia continuamente. La gracia de Jesús expresada en la cruz del Calvario es mayor y será mayor, mi hermano, que cualquier pecado que usted y yo podamos cometer y que los que están afuera también puedan cometer. La gracia del Señor es mayor. Y esa gracia del Señor estamos llamados a mostrárnosla unos para con los otros. Y también con los que están afuera. En segundo lugar, hermanos, además de que una iglesia que se parece a su Dios se ve en la práctica al estar consciente de que todos hemos estado bajo una misma condición, también una iglesia que se parece a su Dios
procura restauración, no condenación. Miren lo que dice el verso 10. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Hermano, el único que tenía la potestad para apedrearla, porque era el único impecable, fue el único que le extendió la mano para restaurarla. Jesús es el salvador de las causas perdidas. Todos aquellos que la sociedad entiende que son un caso perdido, que no hay para ellos oportunidad de cambio, en Jesús encuentran la gracia y el amor necesario para levantarse y salir adelante. Todos aquellos que le dicen: mira, para ese ya ni el médico chino ya lo cambia. En Jesús encuentran salvación. Una historia similar nosotros encontramos en lo que relata Lucas en el capítulo 7, versículo 36 en adelante. Usted también recordará esa historia. Un líder religioso llamado Simón invita a Jesús a su casa a comer o a cenar. Jesús asiste a esta invitación, y cuando están todos sentados a la mesa, Simón, el líder religioso, Jesús y otros acompañantes, entra una mujer en la escena y se derrama en lágrimas ante los pies de Jesús y comienza a llorar y saca un perfume y comienza a lavarle los pies, y con los cabellos también intenta secar sus pies. Y usted sabe lo que estaba pensando Simón. En vez de ver a esta mujer ahí probablemente compungida por sus pecados, oye lo que estaba pensando ese hombre: si este fuera profeta, supiera quién es esa. Porque la mujer era conocida como una mujer de la vida alegre. Y en vez de ver esta acción de esta mujer de arrepentimiento y de cómo el Señor le estaba tratando con gracia, el hombre estaba pensando: si él supiera quién está al lado de él. Esta mujer es descrita por el mismo Simón como una mujer pecadora, como una mujer de la vida alegre, y era conocida en la sociedad precisamente por disponer de su cuerpo para dar placer a otros a cambio de dinero. Y al igual que el caso de la mujer adúltera, ante este juicio de Simón y los demás que estaban en la mesa, Jesús le muestra la gracia de Dios a esta mujer y le dice frente a todos: hija, todos tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y aún ellos viendo eso, lo que dicen es: ¿y quién es? ¿Y quién se cree este para estar perdonando pecados? ¿Y quién se cree este con la autoridad para perdonar pecados? Jesús ofrece un cambio de vida, mi hermano, restauración, un nuevo comienzo. Él mismo dijo que los sanos no tienen necesidad de médico. Si tú crees, hermano o amigo que estás aquí, que tú no necesitas salvación, tú estás en el lugar equivocado. ¿Me escuchaste? Si tú crees que tú no necesitas salvación, tú estás en el lugar equivocado. Los sanos no necesitan médico. Pero los que están enfermos sí lo necesitan. Por eso Jesús dice: yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Todo el que reconoce que es pecador y que no tiene forma alguna de salvarse, encuentra en Jesús el Salvador que tiene todas sus deudas pagadas, porque Él fue a la cruz para pagar por todos sus pecados y morir y derramar su sangre en expiación, en redención por tus pecados y por los míos. Si tú reconoces eso, en Jesús tú vas a encontrar ese Salvador que te va a amar y a perdonar todos tus pecados. Mi hermano, ese pecado en el que caíste en un momento de debilidad o de orgullo no te define. Aunque muchos te hayan dado la espalda por tus hechos cometidos, ese no es tu final, mi hermano. Es más, aunque tú hayas sentido que la misma iglesia te dio la espalda, esa no es la realidad.
Hoy Dios te da una nueva oportunidad para que tú te reconcilies con Él. Hoy Jesús te está diciendo, yo no te condeno, ven a mí, pero vete y no peques más. Es un cambio de vida lo que el Señor nos ofrece, una vida nueva para que la dediquemos a glorificar a Dios todo el resto de nuestras vidas. Amigo, tú que tienes años alejado de Dios, muerto en tus delitos y pecados, como dice la palabra, hoy el Señor te llama para darte una vida nueva, una vida transformada, con propósito. Ya estamos casi a víspera de celebrar o de conmemorar la Navidad. ¿Y qué es la Navidad, hermanos? La Navidad no es más que Juan 3:16, que de tal manera Dios te amó a ti, me amó a mí, nos amó a todos los que estamos aquí, a los que están allá afuera, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es la Navidad, hermanos. Eso es la Navidad. Vamos a celebrar de que Dios envió a la segunda persona de la Trinidad, se hizo un hombre como tú y como yo, fue santo totalmente y aún con su santidad fue a la cruz a cargar tus pecados y los míos y a derramar su vida para la gloria de Dios y para la expiación de todos tus pecados. Y si se hubiera quedado en esa cruz, su propósito no hubiera tenido un final feliz. Él resucitó al tercer día para demostrar de que ni la muerte, ni el pecado, ni Satanás pueden con Dios, pero tampoco podrá con aquellos que están en Él, en Cristo Jesús. Porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Es justamente eso lo que Jesús está aplicando a la vida de la mujer adúltera. Jesús le dice, ni yo te condeno. ¿Dónde están los que te condenaban? Ninguno, Señor, todos se fueron. Ni yo te condeno. Jesús está salvando y restaurando lo que se había perdido, hermano. De igual manera, hermanos, una iglesia que se parece a su Dios ha de procurar la restauración de todo aquel que cae. De todo aquel que cae. Sin importar en la desgracia o en el pecado que haya caído. Cuando un ejército va a la guerra y un soldado es herido en medio del combate, todos los compañeros tienen el deber y la obligación de proteger a ese soldado y brindarle el auxilio. Todos. Y alguien dijo en un momento, con algo de razón, alguien dijo lo siguiente: el pueblo evangélico muchas veces es el único ejército que abandona y fusila a sus heridos, especialmente cuando se trata de ciertos pecados. Iglesia, esto no debe ser así. Esto no debe ser así entre nosotros. Dios nos dice que si hay alguien que fue sorprendido en alguna falta, nosotros que somos espirituales debemos restaurarlo con un espíritu de mansedumbre, mirándonos a nosotros mismos, no sea que también seamos tentados. Es decir, que es un deber suyo y mío restaurar a aquel que ha caído. Si no lo hacemos, estamos entonces pecando nosotros. Es un deber de nosotros como iglesia local restaurar, rescatar a nuestros soldados caídos. Y yo sé que a todos en este momento nos va a llegar a la memoria por lo menos una persona que cayó en pecado, que dejó de asistir a esta iglesia local para no sentirse juzgado, que se enfrió y posiblemente no hemos hecho nada para que esa persona venga. Hoy es un buen día para escribirle un mensaje a esa persona, para invitarlo a tomarse una taza de café. Si no bebe café, jugo. Si no bebe jugo, pues le damos agua. Para interesarnos por él o por ella y mostrarle que la gracia de Dios está disponible para esa persona. El Señor Jesús restauró a la mujer adúltera, la tomó de la mano y la miró fijamente y le dijo: yo no te condeno. Vete y no peques más.
Rosaria Butterfield, a medida que se fue reuniendo cada vez más con el pastor Ken y su esposa Floyd, fue asistiendo con más frecuencia a su hogar, a conversar con ellos. Y durante este proceso, un proceso de meses, esta mujer, aún siendo lesbiana, comenzó a asistir a la iglesia y a leer la Biblia, no con intención de convertirse, sino como una investigación personal, porque ella entendió que tal vez lo que ella había escrito, realmente ella estaba equivocada, pero no tenía la intención de convertirse en cristiana. Y en tanto que escuchaba los sermones, leía la Biblia, reflexionaba sobre lo que escuchaba, ella comenzó a sentir que algo profundamente importante estaba sucediendo en su interior. Y un día, luego de 2 años y pico, esta mujer llegó a la conclusión de que según la Biblia la homosexualidad no es compatible con el plan de Dios para el ser humano. Pero más allá de eso, esta mujer experimentó una transformación radical en su vida espiritual. Ella llegó al entendimiento personal de que seguir a Jesús implicaba un cambio radical en su vida, lo que incluía también su orientación sexual. Ella comenzó a entender que su identidad hay que verla desde una perspectiva cristiana, de que ella es una hija de Dios antes que cualquier otra cosa. Y se convirtió. Y usted sabe por qué sucedió todo eso, hermano. Porque una pareja, Dios la usó para que en vez de condenarla y criticarla duramente, con todo el derecho, en vez de hacer eso, con gracia se dispusieron a amarla y a comprenderla. Dios usó a esta pareja para que a través de ellos se viera de manera visible la gracia de Dios para con esta mujer. Rosaria se convierte y 2 años después se casa con un hombre y tiene hijos. Y hoy está viva, firme en el Señor y ha escrito libros contando su testimonio y otros libros para ayudar a mujeres con estos problemas. Y hoy está firme en el Señor. ¿Pero por qué, mi hermano? Porque alguien en un momento decidió no juzgarla, sentarse con ella y predicarle, hablarle de Cristo, sin juzgarla. Una iglesia que se parece a su Dios es aquella que muestra gracia para con todos. Jesús dijo, si ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito tiene? Si ustedes hacen bien a aquellos que le hacen bien, ¿qué mérito tiene eso? Si ustedes le prestan a aquellos que le prestan a ustedes, ¿qué mérito tiene eso? Los pecadores hacen lo mismo. Antes bien, dice el Señor, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Y su recompensa será grande. Serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso incluso para con los ingratos y los perversos. Sean ustedes misericordiosos, así como su Padre en los cielos lo es. Es mi oración, hermanos, y perdonen. Es mi oración y mi deseo de que mi iglesia local sea una iglesia llena de gracia. No es que no lo estamos siendo, pero que de cara al próximo año nos dispongamos a ser una iglesia llena de gracia. Que cuando vayamos a la próxima cena, en vez de tener 300 hermanos, tengamos 600 hermanos. Porque usted y yo nos dispusimos a buscar a una sola persona y ganarla para el Señor, amándola y comprendiéndola. Que vayamos a buscar y a restaurar a aquellos que usted sabe que necesitan ser restaurados. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Solo ella es viva y eficaz y solo ella puede traer cambios significativos en nuestras vidas.
En Cristo Jesús oramos, oh Señor, y te damos muchas gracias. Amén. Señor le bendiga, hermanos.